Paz de Cristo, mis hermanos. Dios les bendiga. ¿En qué parte de la Biblia estás tú? ¿En Génesis, Éxodo, donde Dios te dice, sal de donde estás y sígueme, deja todo? ¿Estás donde tienes que salir de Egipto? ¿O rescatar un pueblo? ¿O rescatar tu propia familia? ¿O rescatar las personas que están en tu entorno para sacarlas de esa esclavitud y traerlas a la libertad, a la vida en Cristo? ¿Estás donde eres atacado por tu propia familia, por tu misma congregación, por tu trabajo, por tus amistades, por tus familiares, e incluso hasta la muerte te han querido desear? ¿En qué parte estás? Como José el soñador, que a final de cuentas, del quien menos esperan es el que más da y ayuda. ¿En qué parte estás donde Jeremías se la pasaba llorando y quejándose? ¿Estás tú en ese punto, en esa situación? ¿O estás donde se te otorgan tantos dones y tantas cosas y no cumples una misión o no sabes usarlos por falta de ataduras, como le pasó a Sansón? ¿O como Jonás, que se le da una orden, que se le dice, haz esto, pero uno quiere hacer su voluntad? ¿En dónde nos encontramos? ¿Qué parte de la Biblia? Porque es tan hermoso estudiar la palabra de Dios. Miren, en mi iglesia nos dicen una vez al año, bueno, seguido nos dicen, pero hacen más énfasis en fin de año, que dicen, bueno, ya finalizó el año, aquí está la hojita y tienen, este es el diagrama para que puedan leerlo diario, algo que lo van estructurando 365 días para que se lea la Biblia en un año, ¿verdad? En alguna parte de mi vida que yo estuve, desde que tuve conocimiento de Dios hasta ahorita, siempre, porque hay muchas personas y de hecho, personas que son multimillonarias, que tuvieron éxito, grandes escritores, incluso narcotraficantes, personas de alto rango, medio rango y bajo rango, han leído la Biblia completa. Y gracias a que han leído la Biblia completa, lo han usado como peldaño y peldaño para lograr éxito en la vida. No lo dicen, ni le dan crédito a que gracias a la sabiduría que está aquí en la palabra de Dios, ellos hicieron libros, y libros que no están adjudicados al título de Dios, sino sus propios libros que fueron mentalmente, después de que leyeron la palabra de Dios, se inspiraron, ¿verdad? Entonces, yo en alguna parte de mi vida, yo la empecé a leer y la verdad se me hacía tan aburrido el Antiguo Testamento que hubo un tiempo donde yo decía, ¿y por qué Dios era tan duro? ¿O por qué se derramó tanta sangre? ¿Verdad? Decía, si Dios es amor y es bueno, ¿cómo es que permitía tanto pecado? ¿Por qué nos quiere echar al infierno? ¿Verdad? Entonces, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Dice que Él nos llena de dones, de sabiduría, desde que estamos en el vientre de nuestra madre, nos equipa de una manera tan perfecta. No importa si naces en África, en China, en México, en Estados Unidos, en cualquier lugar, dice, Él te equipa. Dice, unas veces
Nadie escoge el país donde vas a nacer, la familia donde vas a nacer, si te tocó ser rico o pobre o medio, ¿verdad? Pero sabemos varias historias que se han dicho de personas que han nacido en familias destruidas, disfuncionales, pero esas personas desde pequeños traen su misión, no se quedan con eso y han llegado a ser ejemplo y triunfar. Como también hay personas con mucho dinero, con mucha educación y han destruido su vida en una manera fatal, ¿verdad? Y a lo que quiero llegar con todo esto, ¿verdad? Que yo sé que hay muchas personas que se saben la palabra de Dios al revés y al derecho. Simplemente te voy a decir una cosa. Hay muchos teólogos, muchísimos teólogos, desde antes desde antes del Nuevo Testamento hasta el día de hoy, hay muchos historiadores, teólogos, escritores, y hay teólogos que son de una denominación y teólogos que son de otra denominación. Hay escritores que escriben basado a lo que alguien más les dijo, ¿verdad? Porque si hay libros extras en la Biblia, como dicen que los católicos los tienen, o hay libros menos, que dicen que los cristianos le quitaron libros menos a la palabra de Dios. Y hay la Biblia de los mormones, que esa la hizo el hombre, ¿verdad? Y no voy a indagar en eso. Hay iglesias que han crecido como pan caliente. Y tienen mucho, y han sobrevivido, y han estado en crecimiento, y siguen en crecimiento, aún que fundadores de diferentes denominaciones, fundadores de iglesias que tienen 150 años, 200 años, que han perseverado y han tenido miles y miles de adeptos, de personas que se han agregado a esas iglesias. La mayoría cuando empiezan son personas humildes, necesitados. Antes, hoy y siempre va a haber en el ser humano esa necesidad de buscar de Dios. Llegan los momentos de que dicen, ya no tengo nada, ya no soy nada, ya estoy en un agujero, tengo que buscar de Dios. De lo contrario, ¿de quién tienes que buscar? De las tinieblas, de Satanás. Pero ese vacío que tiene que ser lleno, lo tienes que llenar. Ya sea de una cosa o de otra. Pero vacío, un ser humano jamás va a estar. Jamás. Porque por naturaleza somos cazadores, buscadores, y fuimos creados para eso. Para llenar ese vacío que se nos quitó con el pecado original, ¿verdad? Entonces, ese es el propósito de Dios. De hecho, hay algo tan hermoso que yo leí, ¿verdad? En la palabra de Dios, que me quedé así. Ya lo había leído muchas veces, pero cuando Jesús murió, que se fue, que murió, él al morir les dejó dicho a los apóstoles que se quedaran allí hasta nuevo aviso. No se fueron luego, de hecho se quedaron encerrados y oraban y esperaron, dice, hasta que vino el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué papel desde ese momento ha jugado o en cada ser humano? Porque no vamos a irnos a decir por denominaciones, porque cuando nosotros estudiamos bien la palabra de Dios y tú estás leyendo y no entiendes algunas cosas, lo apuntas y dices, ¿qué es esto? ¿Qué significa esta palabra?
Porque esa sola palabra que no entiendas te puede confundir o puede cualquiera interpretarlo como quiera. Si los teólogos que son teólogos y los estudiadores que son estudiadores y los escritores que son escritores, uno dice una cosa y otro dice otra, pero si tú lees la palabra de Dios en la carne, vamos a estar perdidos igual. De hecho, la palabra de Dios nos dice claritamente, nos dice, si no hay conocimiento, sigues, aunque tú estés en una congregación, aunque estés hablando en lenguas, aunque estés sirviendo, aunque estés diezmando, pero no tienes la información correcta, la palabra de Dios, o no haces lo correcto y obedeces la palabra de Dios, dice, sigues en la ceguera, sigues con las ataduras y no puedes soltar esas ataduras que todavía están en ti. Por estar en el lugar equivocado, en la hora equivocada y con las personas equivocadas, cuántas tragedias y cuántas cosas no han pasado. Entonces, no es como que tú vas a encontrar decir, ¿cuál es la iglesia verdadera? ¿Cuál es? La palabra también te lo dice. Dice, por sus frutos de esa congregación los vas a conocer. Mira al pastor. Ve cómo está el pastor. Siempre que alguien tira para presidente o para algo, o van a un trabajo, ahí andan buscando la biografía, quién es, quién el otro. Igualmente nosotros al principio nomás leer por leer la Biblia, pero ¿qué tal cuando tú empiezas a decir, quiénes eran los corintios? ¿Por qué Pablo le hablaba hacia los corintios? ¿Quiénes eran los gálatas? ¿Quién escribió el libro de Gálatas y por qué escribió en esta forma así específicamente a Tito, a las cartas? Todo eso hay que estudiar, hay que saber, ¿verdad? ¿Qué aplica el Antiguo Testamento a mí y qué no aplica? ¿Y qué aplica porque todas las personas que tienen ataduras, las ataduras no nos hacen ver con libertad y con verdad la palabra de Dios. Las ataduras son un peligro. Leyendo la palabra, ¿por qué? Porque, por ejemplo, si yo tengo la atadura hay personas que dicen, no es malo que te pintes, ¿verdad? Y realmente alguien que se quiera dar su manita de gato y algo, no te vas a ir al infierno porque tú te des una manita de gato, ¿verdad? Pero dice la palabra de Dios, dice, pero el que sea santo, hágase más y más y más santo. Porque en la Iglesia Católica, el tiempo que ha pasado, dice, todas las mujeres que se hicieron religiosas, o sea, que se apartaron de la vida del mundo. Nunca vas a ver una monjita, una religiosa pintada, ¿no? ¿Por qué? Porque representa a Jesucristo, la santidad, y viste de manera diferente. Entonces, ahí no dijo que eso era nada más para cierto tipo de mujeres, sino para todas las mujeres, para todas, que la mujer se vista como mujer y el hombre como hombre, ¿verdad? A través de las denominaciones, de las religiones y de las historias, cada uno ha hecho la palabra de Dios, decir, pues todos somos católicos, ¿verdad? Vino el que cambió, que es el sacerdote, ¿verdad? Que ya hasta se me olvidó su nombre. Este sacerdote que se rebeló contra Roma, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él mismo vio cuando llegó a Roma, porque había llegado él a Roma y dijo, wow, cuánta riqueza, cuánto dinero hay aquí. O sea, Roma tiene las colectas y tiene todo de todo el mundo. No es como una denominación tenga una iglesia en México, 2, 3, 4, ponle que hasta 5, y que vaya a otro lado y haga unas cuantas iglesias, y aún así tiene bastante, ¿verdad? Que colecte de allí, no, sino que estamos hablando que Roma es
todo el mundo, todo el mundo. Pero cuando ya las personas, ¿verdad? Ahí dice, por sus frutos los reconocerás, y tú empiezas a leer la palabra de Dios, ¿verdad? Ahora, no puedes tú tampoco, ay, maldecir, decir, ay, idólatras, son la bestia, que se los cargue, que se mueran y que se vayan y que se hagan chicharrón en el infierno. Un cristiano no debería tampoco decir eso. Un cristiano no debería de tomar esas cosas así. Luego van a decir, ay, pero acuérdate cómo vino Jesús y los chicoteó y esto y lo otro. Sí, pero tú no eres Jesús. Jesús te está dando a ti cómo traigas a las personas. Dice la palabra de Dios en las cartas de Pablo, dice, hey, si tú hablas bien y pides las cosas de buena manera y guías a las personas con amor y con mansedumbre, más te van a seguir, más van a captar, más van a venir a los pies de Cristo. De lo contrario van a decir, no, mira, ¿sabes qué? Ese Cristo que tú me quieres presentar, mejor no lo quiero saber. Mejor no lo quiero saber. Porque muchísima gente, la mayoría, estamos hablando de un 80% de las personas, no son católicos practicantes, pero eso sí, se cargan sus rosarios y esa manera de decir, yo patrocino y me denomino de la Iglesia Católica. Me pongo una chamarra de la Virgen de Guadalupe y esa es otra manera de decir, soy guadalupano. Pero si tú les preguntas las vidas de los santos, no las saben. Yo conozco y he leído muchísimas vidas de los santos. Y porque ellos fueron santos, la mayoría de ellos porque fueron mártires de ellos mismos. Porque cuando yo me cambié del catolicismo al cristianismo, pasé más de 5 años estudiando lo que es todo referente al cristianismo. Hasta el día de hoy, las cosas. Ahora, porque nosotros no vivimos hace 2024 años. Yo no estuve allí. Ninguno estuvo allí, ni nadie vio, ni anduvo caminando con Jesús. Pero tenemos la Sagrada Escritura, que un teólogo, y hasta tú que la leas, puedes decir, es que aquí dice, pero el otro también va a defender su parte. Va a defender su doctrina, su denominación, y lo que alguien más también le enseñó. Entonces, la cosa es esta. Si tú donde tú estás, ¿verdad? Donde tú estás, tú investigas. De hecho, hay muchas personas que sí, ya están abriendo los ojos y están viendo cómo fue que se fundó la iglesia donde yo estoy. ¿Quién fue el primer fundador? Porque el cristianismo, si tú te vas ahorita, y déjenme les digo, en estos días que pasaron, apenas estos días, mataron 10,000 personas en un día. ¿Se habló de eso? No se ha hablado de eso, ni en las noticias. ¿Y quiénes eran ellos? Puros cristianos del Medio Oriente. ¿Trump ha hablado de eso? No. Pero ahorita, no hace ni siquiera una semana, que mataron 10,000 cristianos. Porque hay muchas personas que sí están matando en México y en otros países, pero no por persecución cristiana. Que no es lo mismo que una persona la maten y muera una sola persona, o cuando mueren 15, 20, 40, 50. No es lo mismo que una persona sola ore cuando hay 15, 20, 100, 200, 300 personas orando. Por eso sí es verdad que sí tenemos que congregarnos. Pero, ¿cuál es la iglesia que debo yo de estar? Aquí te dice en la palabra de Dios, y si tú eres lleno del Espíritu Santo y obedeces esta palabra, dice que Él te va a guiar. Porque yo pueda decir, yo estoy viendo mi iglesia, mi doctrina, yo digo, hay 3 cosas que no me gustan ahí, pero no por eso yo me voy a ir. Porque esa no es una razón, ni son 3 motivos, no son graves ni nada como para que yo diga,
me voy a ir porque a donde yo me vaya va a tener quizá mucho más. Tienes que cruzar el océano. No importa cómo llegues, pero tienes que cruzar el océano. Y este es tu barco, este es tu timón, este es tu guía la que te va a llevar allá, ¿verdad? De que tienes que congregarte en un lado, tienes que congregarte. Porque fuera de la barca no vas a poder cruzar el océano y llegar hasta el cielo, ¿verdad? Entonces, quizá muchos vamos a ir en ese barco y va a haber personas que nos van a querer ladear la canoa, hundir la canoa, pero tenemos que quitarnos esas ataduras, porque una de las ataduras, con una atadura que tengas desde tu niñez, adolescencia y todavía la cargues hoy día, esa atadura, aunque seas cristiano, aunque estés leyendo la Biblia y todo, pero no le pides a Dios, Señor, quítame las ataduras. ¿Y cuál era una de las ataduras que yo tenía? Pues como mujer, haber crecido sin padre, a mí, en lo personal, me afectó mucho. Hay muchas mujeres, niñas, adolescentes, ya mujeres, incluso ancianas de la tercera edad, que las he oído. Nunca tuve el amor de un padre. No. Y esas ataduras nos llevan a una ceguera, a estar caminando en la vida ciegamente. Y aunque eres un adorador y una cristiano y todo, pero mientras estén esas ataduras, no estás libre. No estás libre de servir más a Dios. Porque yo decía, bueno, yo no quiero vivir como mi mamá, pobrecita. Yo la miraba y yo decía, ella fiel, virgen de un solo hombre, hasta la fecha solamente tuvo un solo hombre, no se volvió a casar. Yo decía, pero ella se decía tener una relación con Dios, pero esas ataduras que tiene uno a veces no nos deja avanzar en la vida y ser feliz. Y solamente Jesucristo nos puede quitar esas ataduras, solamente. Entonces, cuando uno está con esa atadura, te lleva a un fracaso, y otro 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 fracaso, y vas en la vida mendigando amor, buscando el amor de un hombre, buscando el amor del otro, quien te quiera. Te sientes sola, te sientes vacía, y más cuando tu familia, nadie de tu familia está ahí y que nunca te sentiste en un hogar. Por eso yo le doy tantas gracias a Dios que me quitó esa atadura a una manera que me siento tan llena. Él vive dentro de mi corazón y ya forma parte de mi vida. Estoy tan llena de Dios que no estoy buscando un hombre ni una relación, ni tampoco me siento que la necesito. Pero antes yo decía, bueno, siempre había alguien que, oh, qué bonito, me mandaron un mensaje, oh, qué bueno, qué emoción, y si no te lo mandan ya estás triste, o quieres, dices tú, sí, soy madre soltera y esto y lo otro, pero siempre dice, yo quiero formar una familia, yo quiero esto, pero cuando tú empiezas sin ataduras y lees la palabra de Dios, dices, qué bello, qué hermosa es la palabra de Dios, en qué manera que te está alimentando todo, te está llenando todo, te está transformando todo. Ahora puedes ver lo que antes no mirabas, sentir lo que antes no mirabas, y tantos regalos que Dios te empieza a dar y llenar, que ni a la muerte le puedes temer. Porque hay muchos que ya murieron, y hay muchos que van a morir, y hay otros que se nos va a acabar el mundo antes de que venga Jesucristo. Y no vamos a estar aquí en la tribulación porque nos llegó la muerte primero de este cuerpo. Pero mientras estamos vivos, sí importa dónde te congregues, sí importa qué denominación seas, ¿verdad? Pero no podemos estar peleando. Sabemos claramente quien realmente estudia y tiene conocimiento y se adentra
y investiga, te das cuenta. ¿Cuántas? ¿Ustedes creen los musulmanes? Ellos, dentro de los musulmanes, yo estudié un año con ellos, un año completo con ellos. Estudié un año completo con los hinduistas. Estudié un año completo con los testigos de Jehová. También estudié con los sabatistas. Y también fue un año completo con los trinitarios. Ahora yo me congrego y no me gusta etiquetarme o ponerme una estampa. Soy pentecostal del nombre de Jesús. Unitaria, solitaria. No. ¿Por qué? Porque yo estoy viendo y estoy oyendo que ellos sí hablan del Padre, hablan del Hijo y hablan del Espíritu Santo, y ellos saben que es un solo Dios y que ese nombre de ese Dios se llama Jesús, y que todo se hace en el nombre de Jesús, y que el nombre de Jesús tiene poder. Ya lo demás que ellos quieran poner, que agua, hielo y vapor, y que explicarte, porque hay personas que no lo quieren entender tan simple como decir, ¿sabes qué? Los testigos de Jehová, ellos no creen que Jesús es Dios. Ellos creen que es el ángel Miguel o algo. Ahora, todo lo que tú palpes, todo lo que tú veas, ser humano, todo lo que respire, todo, absolutamente todo, fue creado. Lo único que nunca ha sido creado es Dios. Y sobre Él está todo, y es todo. Ahora, el mundo es muy grande y a la vez es tan pequeño. Hay tanta necesidad, tantísima necesidad. Hay gente con hambre por los medios, por Facebook, Instagram, YouTube, por muchos medios. La gente ya está adentrándose a ver porquería y media, pero también se están adentrando a buscar de Dios, escuchar la palabra de Dios. Porque hay algo dentro de nosotros que nos hace sentir bien escucharlo. Y porque hay dudas, porque uno puede presentar a Cristo de una manera, otro te lo va a presentar de otra manera y otro de otra manera. Pero todos tenemos esa responsabilidad. Lee las Biblias que tú quieras, investiga por qué es Reina Valera, por qué tiene tantos libros, por qué es la de los testigos de Jehová, quién la escribió. Así también puedes estudiar esta Biblia. No, toda una vida, dice, desde un principio la Torá se les dijo, tu Dios uno solo es, uno solo. Y hoy en el Antiguo Testamento se le dice, ¿y cuál es ese nombre? Jesús. No tiene otro nombre. Jesús. Dado a los hombres. Y el Espíritu Santo fue dado a los apóstoles y de allí es dado a nosotros para que nos guíe a toda verdad. Porque si tú tienes un mal conocimiento, aunque hagas buenas obras, aunque estés en una iglesia creciente y que esto y que el otro, porque hay unas iglesias que te dicen, mira, aquí da lo que esté en tu corazón, no con tristeza. Dios ama al dador alegre. Y está bien, porque si hay personas que si apenas tienen para la tortilla, que incluso necesitan de que otro hermano de la iglesia Cristo venga y le provee algo que comer, y está bien, ¿cómo le vas a pedir el diezmo? A veces no tienen ni para los zapatos ni para el gas. ¿Cómo le vas a pedir el diezmo? Porque un pastor quiere a todas las ovejas, den o no den. Porque si ya tu pastor, donde tú estás, no te quiere porque tú no das cierta cantidad, pues ya es decisión personal de cada quien, ¿verdad? Pero aunque no te quisiera tu pastor, tú estás obligado a estar ahí en la congregación porque es una orden de Jesucristo. Y porque si tú no tienes dinero, tienes tus manos para bailar, para danzar, como ofrenda agradable a Dios, para ir y servir, limpiando la iglesia
o a ver qué haces, pero acuérdate que aquí está la guía y si el hombre te dice algo, obedece aquí, obedece aquí. Por eso la palabra de Dios te dice, maldito el hombre que ponga su confianza en el hombre. Y es una cosa seria, es una cosa seria. Por eso, cada que nosotros hablemos la palabra de Dios, tengamos cuidado. Yo no voy a ofender a los testigos de Jehová, porque ellos a su manera ahí están apretando la tuerca como pueden para llegar al otro lado del océano. Pero muchos también se han salido de allí y hay otros que han llegado allí. Pero solamente Dios sabe y solamente Él tiene el poder y la decisión de si entran los testigos de Jehová. ¿Cuántos de allí entran y cuántos no? De los mormones igual. Ahí están como pueden, apretando la torquita de la manera equivocada, de la manera como sea, pero ahí están ayudando como pueden para rescatar esa gente perdida que está en la drogadicción, están violando, están sintiéndose que quiere quitar la vida, tantas cosas que sienten soledad. Ellos también están ayudando como pueden, en cada uno. Hay tantas. Ahora, claro que no son las, no, cuando ya vas a la palabra y esto y lo otro y dices tú, no, ahí está hablando falsas doctrinas, lobos rapaces y todo eso, pero yo tengo que preocuparme por no dar una falsa doctrina, una falsa enseñanza. Tengo que tener cuidado porque los que prediquen o los que compartan la palabra, más cuidado tenemos que tener. Primero, en hacer lo que estás hablando lo estés practicando tú primero. Porque la palabra de Dios te habla a ti primero y luego tú la compartes. Pero ponla en práctica tú, porque de nada te sirve estar como campana ahí hueca y sonando, pero realmente lo que estás predicando no lo estás viviendo. Mejor calladitos nos vemos mejor. Entonces, Roma también luchó y apretó muchas tuercas dentro de la Iglesia Católica, porque yo crecí en la Iglesia Católica y yo sí fui practicante y a mí me consta que hay mucho pueblo de Dios y cuerpo de Cristo dentro de allí, aún en esas circunstancias. Pero la palabra de Dios y el Apocalipsis a cada uno de todos nos grita, sal de allí, pueblo mío, sal. Dices, pero sí, pero pues ya no hay ni a cuál de tantas. Y las equivocaciones doctrinales y que esto y lo otro, pero muchas de las veces somos nosotros. ¿Cuál error hay en la palabra? ¿Cuál? El error está en nosotros, de corazones duros, de ataduras llenos de pecado, de tanto pecado, viendo, ay, es que esto, ay, no, es que dijeron esto, ay, es que ya hicieron esto, ay, es que están pidiendo tanto dinero. La mayoría es el amor al dinero, la atadura al dinero, porque ningún pastor, ni Cash Luna, ningún pastor te ha puesto la pistola ni te ha dicho, hey, si no das, no puedes entrar. O esto o lo otro. O que si no puedes servir porque no das, no te preocupes. Puedes servir en todas partes, en la calle, donde quiera que andes. En todo el mundo tú tienes simplemente levantarte y saludar a todos con una buena sonrisa. Hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga, Dios te bendiga. Ya estás sirviendo a Dios. Ya estás haciendo a la persona, le estás dando una bendición. Abrirle la puerta a alguien, levantarte del autobús y dejar sentar a otra persona, ayudarle a levantar a alguien las bolsas de su carro, o a alguien se le cayó algo, levántalo. Eso es amor. Eso es hablar en lenguas también. Entonces, no dejen de ir a una congregación nada más porque dicen, ay, es que tengo que dar ofrenda, el diezmo y esto y lo otro. En esta vida nada es gratis, lo único que es gratis es la salvación, pero nada es gratis. Si te vas a la católica, allí nos cobraban por bautizo, por primera comunión, por quinceañera, por bodas, te cobran.
Y es voluntario, de ahí para allá, el que quiera dar o no quiera dar. Por lo menos nada más, una vez al año te bautizas, una vez al año pagabas. Y hay mucha gente que ni es bautizada y que nunca se bautizó y que nunca ha hecho las demás cosas y se mueren sin eso. Y también hay muchas personas que se bautizan y ya nunca regresan a la iglesia hasta que los van a velar para su muerte. Entonces, acá en la iglesia cristiana también te dicen, si quieres hacer esto y lo otro, es una ofrenda voluntaria, pero das tus diezmos y tus ofrendas. Ahora, la palabra de Dios dice claramente, dice, si escasamente, si siembras escasamente, escasamente vas a cosechar. Hasta el budismo te dice, lo que das, recibes. Y también otras enseñanzas te dicen, todo es causa y efecto con soltarlo. Entonces, no tienes que dar nada si no quieres, pero eso sí, busca tu salvación, porque una vez estando tú aquí, vas a ser tan bendecido que no te va a poder, con amor vas a entregar lo que Dios pone en tu corazón y vas a obedecer desde la primera página hasta la última página. Dios sabe cuánto tienes, Dios sabe cómo lo haces, dice, tienes que subir al cielo sin piedras y sin equipaje. Como una plumita, ir subiendo para arriba y todo. Entonces, sí importa dónde te congregues. Y sí importa que uno no esté atacando a las demás, sino orar por todo el mundo, que haga una conversión del mundo, porque ¿qué te ganas con ser de cierta denominación y seguimos teniendo ataduras? ¿Qué nos ganamos con ser de cierta religión? Pero no ponemos el nombre de Dios en alto con nuestras vidas. Entonces, por nuestros frutos nos van a reconocer. Estés en la religión que estés. Si tienes frutos o no hay frutos. Así que, si tú no tienes dónde congregarte, vives aquí en Orange County, cerca de aquí, te invito a mi iglesia, el 201 Sur Sullivan, Santana, California, 92704. Si estás en el condado de San Bernardino, también hay una iglesia muy buena allá. Está mi perfil, la hermana se llama Dulce Muros. Si vives en el condado de San Bernardino, la verdad es una gran bendición tener una iglesia, si vives allá, ir a esa iglesia, donde aparte de palabra tienen muy buena consejería y también es una gran familia que completa, sirven al Señor, grandes siervos de Dios ahí, porque como es el león son los leoncitos, como son los líderes, los de arriba el pastor son las ovejitas. Entonces, no siempre, ¿verdad? Pero la mayoría de veces. Y si están en San Francisco de la Bahía, también allá hay una iglesia del hermano Elías Limones muy buena, que deberían de buscarla ya. Es muy buena iglesia. En Texas también está otra iglesia muy buena del nombre. Y como les digo, no busquen denominación, no busquen una religión, busquen a Jesús. No busquen agarrar los dulces, busquen al dueño de la viña, al dueño de los dulces, y van a estar bien. Van a poder cruzar el océano y llegar a la meta donde todos queremos un día. Aun que la muerte nos agarre antes del arrebatamiento, de la tribulación, debemos de morir en Cristo, porque si mueres sin Cristo y sigues en tus ataduras, tú vas a pensar que estás bien, que sigues bien y que ya tienes el cielo ganado, cuando realmente no es así. Necesitas ser libre y poder ver para poder guiar a otros, y que Dios termine su obra en ti.